Pues buenas noches, aquí estamos con don Juan Francisco Escudero para hablar de Fernando Martín. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, don Manuel? ¿Cómo andamos? Pues muy bien, la verdad que muy contento porque vamos a hablar, bueno, de un ídolo, ¿no? Los que ya somos mayores y, Sí, bueno, de Madrid y del Madrid, Fernando Martín era nuestro gladiador, ¿no? Y la verdad sí. que, bueno, todas sus andanzas las seguimos. Nos vamos a centrar en su carrera en NBA, pero hablaremos algo de todas sus aventuras. Bueno, tú tienes un libro que es Fernando Martín, La senda de los valientes, ¿no? Pues sí, es un libro que ya salió, ya me tengo que retrotraer al año 2010, fíjate, Sí, hace sí. ya 14 años, ni más ni menos que salió el libro. Iba a decir que tenía pelo entonces, pero mentiría a la audiencia, como un bellaco porque tenía el mismo pelo que ahora. Pero bueno, por citarlo de alguna manera, pues ha pasado tanto tiempo ya que, bueno, me ha costado un poquito recordar todos los viejos datos y las viejas anécdotas y tal, pero bueno, intentaremos aquí salir del paso como merece nuestra o vuestra querida audiencia. Sí, bueno, ya sabes que todos los que colaboráis con nosotros, que tú ya has estado, Sí, Oscar Villares, bueno, para al final la idea de esto es, como decía Montes, ¿no? Vender el muñeco y con gente que le guste. Y bueno, vamos con Fernando Martín. Bueno, Fernando, dato importante, ¿eh? Él nació en 1962, el 25 de marzo, o sea que cuando prueba en la NBA 23 años, fue un jugador, bueno, muy joven, triunfó. De hecho, él murió con 27 años sí, y 6 meses, o sea que vivió deprisa y vivió, la verdad, que a tope y siendo importantísimo. Él, en la temporada 80-81, fue subcampeón de la liga cuando no había playoffs, que ahí se jugaba en fase regular con el Estudiantes, que había sido, bueno, una fuerza de la naturaleza, con 19 añitos. Luego saltó al Madrid, que eso fue un fichaje, pues, para la época bastante importante, con bastante dinero para lo que se movía. Allí ganó ligas, 4 ligas, ganó Copas del Rey, también eh, 3 o 4, ganó una Copa Korak, ganó una Recopa, fue un jugador, bueno, ahí era importantísimo, o sea, sí. absolutamente fundamental. Luego, en la selección, las 2 platas, en el 83 el Eurobásquet y el 84 los Juegos Olímpicos. Ujú. Nunca bajó del cuarto puesto con la selección, él. Y bueno, era un jugador el típico, no el típico, era un pívot con mucha movilidad, físicamente estaba 2 o 3 pasos por encima de esa época en Europa. Mm. Y bueno, hubo ahí algún contacto con la NBA, pero bueno, algo que quieras comentar de su carrera inicial, que bueno, que fue meteórica, e insisto, él era o el mejor jugador o el segundo mejor jugador cuando estaba en el Madrid, en la selección, o sea, era, pues eso, súper Pues destacado y el líder lo, ya de muy joven. sí, lo que hablas tú de carrera meteórica, porque es que Fernando en la temporada 79-80, que es la previa Ujú. a su explosión en Estudiantes, era un junior, o sea, Eso era, es. era un jugador que era prácticamente juvenil, porque pasaba de juvenil a junior y estaba alternando primer equipo con el equipo junior y tal. Y bueno, en meses, en una evolución rapidísima en meses, pasa de ser, pues eso, un juvenil o junior a pasar de ser titular en el Estudiantes, subcampeón de liga, ganándole al Real Madrid un partido y empatando otro. Curioso que cuando en la época en que no había prórroga, sino que se contaba un punto por empate Correcto. en el vetusto pabellón del Real Madrid de la Ciudad Deportiva, pues empataron un partido memorable que estuvieron a punto de ganar. Superaron al Real Madrid en la clasificación, fueron segundos detrás del Barcelona y ahí se dio a conocer ya de una manera muy importante. A Fernando, has citado tú su palmarés antes de irse a la NBA y le faltó la guinda, simplemente le faltó la Sí. guinda tanto en la selección como en el Real Madrid. En el Real Madrid le faltó, como todos sabemos y recordamos, la Copa de Europa, que habría sido su, digamos, su culminación como jugador, digamos, su vida de estrellato absoluto. Y en la selección, pues claro, le faltó el oro en alguna competición. Un oro muy caro, por supuesto, porque en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles era imposible conseguir el oro, siendo realista.
En el 83, en el europeo, podría haber sido, pero Italia estaba fuerte y España llegó ya mal a la Eran final. la mejor selección, Aitor. Lo Sí, que pasa es que Italia les mm, cogió la medida. De sí, hecho, España fue la que eliminó a la Unión Soviética sí, exactamente. semifinales. Y lo que pasa que, bueno, siempre que lees las crónicas, les cogió la. Bueno, en el segundo, en la final, llegaron muy fundidos y ellos jugaron muy bien. Y hubo un partido Sí, en la fase de grupos donde hubo un pase al final ahí de Corbalán. sí, Pero contra Italia, sí. Mm, el, esa fue la oportunidad, porque recordemos que, claro, ahí estaban en competiciones mundial o Juegos Olímpicos Estados Unidos, Unión Soviética y Yugoslavia, que claro, es que eran sí, prácticamente inabordables, pero sí, España, ojo, las medallas, insisto, tuvo sí, que eliminar a la Unión Soviética, que venía de ser campeona del mundo en el 82, y sí. tuvo que eliminar a Yugoslavia en semifinales para jugar la final contra el Estados Unidos de Jordan y Win Mullin. Efectivamente. Y en el 85, pues tuvieron una gran ocasión también de por lo menos haber sido plata en el Europeo de Alemania, pero de una manera sorprendente perdieron en la prórroga contra Checoslovaquia. O sea, una Sí. cosa que ahora mismo dices, ¿cómo es posible que una selección tan potente como la española, subcampeona olímpica, perdiera de una manera, pues eso, una manera totalmente inesperada contra un equipo menor, entre comillas, un equipo menor que se había cargado a Yugoslavia antes, pero que En cuartos, sí, sí. en Ahí cuartos, el pero tema, sí, Juan pero que al final, Francisco. pues yo qué sé, de alguna manera, una especie de relajación o exceso de confianza. Bueno, Y acuérdate que ahí lo que pasó también fue sí, que nos cosieron a triples. sí, El último partido oficial sin triple fue precisamente la final del 84. justo. Ahí Díaz Miguel, como en la NCAA, que él seguía mucho, yo entiendo que no era, no estaba de moda. Yo creo que él siguió apostando por un baloncesto de buenos tiros, Mm. juego interior, a él le gustaba mucho, yo creo que estaba bien, pero bajo mi punto de vista debió arriesgar más y a partir, porque nos pasó en el 85 con Checoslovaquia Sí, y en el 88 con Australia, que sí, España tuvo unos porcentajes de la leche, pero claro, nos tiraron 27 triples y Andrew Gaze sí. nos cosió. Sí, o triple. Mm. Y ahí, pero bueno, como tú dices, claro, Fernando, claro, porque luego jugó el Mundial. Ya en el Mm. Mundial, que yo he dicho que no bajaron del cuarto puesto, Fue fueron en quinto, el sí. quinto, Sí. pero hubo un partido ahí con Brasil, porque pasaban directamente a semifinales, luego casi ganamos a la Unión Soviética, y contra Brasil no jugó Epi. Y Oscar Smith nos cosió a triples, para Sí, sí, variar. Pero bueno, eso sí, era algo muy habitual también. Pero ahí, digamos que España tenía bastante complicado. Podría haber sido cuarto, tercero con un poquito de suerte, pero era un mundial muy caro y habría sido bastante complicado llegar a la final. sí, Pero bueno, la trayectoria de Fernando Martín en la selección, yo la categoría como notable alto, o sea, sin ninguna duda, sí, pero le está faltó la guinda, clarísimo. le faltó como en el Real Madrid le faltó la Copa de Europa, pues Sí, en la selección le faltó un oro en un europeo, porque en un mundial o en unos Juegos Olímpicos era prácticamente imposible. Pero bueno, eso su era. palmarés no es de los jugadores que más internacionalidades tiene, pero es un palmarés y una trayectoria bastante positiva. Ahora diremos, claro, es que él se va a la NBA. Antes, cuando te ibas a la NBA, ahora comentaremos, se acabó la Sí, selección. Pero bueno, exacto. háblanos, Juan, de los primeros contactos con la NBA. Bueno, quizá el primer contacto así serio donde le vieron un partidazo que hizo, que fue la primera vez en la historia que España ganó a Estados Unidos en el Mundial de Colombia 82, donde acabaron cuartos España, Bueno, con un atraco a mano armada de Yugoslavia, por cierto, sí, en tercer y cuartos. realmente el primer contacto, si se puede llamar contacto, es un partido que en el 81 el recién llegado Fernando Martín juega el Real Madrid contra un combinado NBA Ajá, en pretemporada de ellos, claro. sí, Y vino aquí una gente bastante buena como Michael Ray Richards y Neil Altis Gilmore, si recuerdas, y era sí, sí. un aniversario de la creación del Real Madrid de baloncesto. Entonces juegan aquí. El Madrid hace muy buen papel, pierde, pero pierde por pocos puntos. Y Fernando Martín no es que destaque mucho, pero se le nota que cierta presencia. Y Kevin Eso, McHale, por cierto, que se sí, enfrenta sí. cara a cara contra McHale. Entonces, Ujú. digamos que llama la atención. Y Stan Albeck, nuestro admirado Stan Albeck, futuro entrenador de los Bulls con Jordan y tal. Y entonces se fija en él y dice que, bueno, que es un jugador con cierta proyección y que le seguirán en el futuro y que, bueno, que tiene posibilidades de más adelante pues llegar digamos,
o a tener la opción de llegar a NBA. Entonces ahí es, digamos, el primer pasito. En el 82, como dices tú, cuando España derrota a Estados Unidos en Colombia, también es otro paso importante. Y poco a poco, pues la figura de Martín va creciendo en Europa. Los ojeadores de NBA se van fijando. No es como ahora, evidentemente. Digamos que los jugadores fuera del entorno liga universitaria no contaban prácticamente para nada. Exacto. Y digamos que ya digamos el espaldarazo definitivo llega cuando él puede entrar en el draft, que es en el año 85, que es cuando nuestro querido Andrés Montes y añorado Andrés Montes da la noticia de que Jerry West, el general manager de los Lakers, tiene en mente draftear a Fernando Martín en segunda o tercera ronda. Entonces, bueno, ahí digamos que empieza a sonar ya realmente como posibilidad que Fernando pueda ir a NBA. Lo que pasa es que, si no recuerdo mal, los Lakers tenían en mente draftear a AC Green, eso lo tenían. Correcto, en primera ronda. Tenían a AC Green como objetivo, que realmente lo consiguen. Y entonces dejan a una segunda opción, un segundo pick a Fernando Martín. Lo que pasa es que los Nets de New Jersey se adelantan, lo seleccionan en el número 38, cuando los Lakers, creo recordar, que tenían como 2 o 3 picks posteriores al 38. Estoy hablando de memoria. Sí, sí, sí. Y no los llegan a poder seleccionar. Entonces, New Jersey se hace con los derechos, gracias también a un ojeador de origen, bueno, de familia cubana, que se llama Al Menéndez. Y él es el que, digamos, que toma la iniciativa de draftear a Fernando como un posible backup, un posible sustituto de Buck Williams, un jugador tremendo entonces, joven todavía, pero un reboteador excelso, al que conocéis muy bien y que era un jugador de los que más minutos disputaban en NBA, pero que, bueno, para darle un respiro, pues contaban con Fernando, ¿no? Entonces ahí es cuando Fernando ya oficialmente le seleccionan en el 38 del draft del 85 y es... Un apunte sí, que has dicho, es importante, Juan. Nadie, hasta el 85, cuando eligen a Fernando, sí había habido gente drafteada, sí, Medellín, Talip que sí, había probado en los 70, pero sí. nadie sin formación universitaria había jugado, que justo está 85-86, ahora Sí, contamos, Fernando estuvo en el campus, el que debuta es Gloukov, exacto. Georgi con los Suns, un jugador búlgaro que, bueno, no estaba en el radar, pero, claro, era ir a la luna. Yo, una Exacto. pregunta es, ¿cuándo, o sea, hay un punto de quiebre donde él dice, oye, me van a elegir, pero yo realmente quiero probar, y cuándo se convence de que, bueno, de que puede, o por lo menos de que quiere jugar allí? ¿Hay alguna fecha en concreto, o se va generando, o con quién lo habla, o quién le convence? Yo creo que es gradualmente, él tiene un agente que se llamaba Lee Fentres, un Ujú. agente americano que, digamos, que llevaba más gente de NBA, entonces él sabía de lo que tenía entre manos y que era un potencial jugador de NBA, no una estrella, pero un potencial jugador de NBA. Entonces, Claro. cuando él oye las campanas de los Lakers y luego le seleccionan los Nets, dice, bueno, vamos al campus de verano de New Jersey, a Princeton, y a ver qué pasa, porque a ver con qué gente me voy a enfrentar, a ver cuál es el nivel de estos competidores, entre comillas, y yo no, él, con lo ambicioso que fue siempre, él decía, pensaba que yo no soy menos que nadie, o sea, que yo voy a probar, voy a dar el 100% de mi capacidad y a ver qué ocurre. Claro. Entonces él realmente, si recuerdas, él antes de entrar en el campus de los Nets va a Chapel Hill, a North Carolina, donde está la sede de los Tar Heels de North Carolina, y allí coincide con Michael Jordan en partidos, en pachangas y tal, y hablan incluso de la final de Los Ángeles 84, y en fin, que él, digamos que empieza a relacionarse un poco con el ambientillo de lo que son los campos de Correcto. verano y nota que, bueno, que él tiene nivel por lo menos para dar batalla y estar ahí presente. Y luego cuando oficialmente ya entra en el campus de los Nets, ahí se da cuenta de que los competidores que tiene enfrente o están buscando también un contrato, el contrato de su vida, ¿no? Y que no se considera peor que nadie y que tiene sus opciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí todos, los que seguíamos un poquito muy jóvenes entonces, pero los que seguíamos un poquito la actualidad a través del periódico, porque no había internet, Eso es. pues nos dábamos cuenta de que los enviados especiales nos estaban contando que Fernando
y llegó un momento en que tenía posibilidades reales de ingresar en un mundo total y absolutamente desconocido para los aficionados. Sí, y luego, bueno, después de que le eligen y él decide, como tú dices, dar el salto a Estados Unidos, Sí, ir al campus, y tú has nombrado al Menéndez porque este fue el que apostó por él y realmente sí, si hubiera sido por este hombre hubiera entrado en la plantilla. Pero bueno, claro. cuéntanos el campus allí en los Nets y cómo, bueno, cómo llega, con qué ánimo, qué hace antes, porque creo que va antes a entrenar, Sí, como dices, en la universidad para sí, aclimatarse. sí. Cuéntanos un poco Pues todo. eso, como decía antes, él va a Chapel Hill y coincide con Jordan en pachangas, ahí en el famoso pabellón de los Tar Heels de North Carolina. Y bueno, él se da cuenta de que tiene posibilidades y una vez que está en los Nets, pues poco a poco se va enfrentando a rookies o jugadores o agentes libres que están buscando contratos Ujú, en otros equipos de la costa este, como los Knicks, como Washington y como Filadelfia, si no recuerdo mal. Entonces van ujú, jugando partidos y a pesar de que Fernando con sus sempiternos problemas físicos también tiene un golpe que le dan en la cara, también tiene un principio de tendinitis, en fin, que no se encuentra al 100%, pero que a base yo qué sé, de entrenamientos estajanovistas, pues, se ve que físicamente está preparado y mentalmente lo que quiere es también prepararse para por lo menos enfrentarse a gente de su nivel. Y una vez, como decíamos, Al Menéndez es su valedor allí, pero también hay otras figuras como Bob McKinnon, que era el general manager de allí, y Louis Schaffel, también, que era otro integrante de la franquicia de los Nets, que ya oficialmente, una vez acabado el campus, le hacen una oferta y le ujú, quieren ya fichar para los Nets. Lo que ocurre es que una vez llegado el momento clave, el agente que hablábamos antes, Lee Fentres, pues de alguna manera desaparece, se va a un torneo de golf, no está localizable, los Nets no lo consiguen localizar, como no había móviles entonces, pues la tecnología, si la tecnología hubiera existido entonces como existe ahora, pues quizá habríamos estado hablando de una cosa diferente. Pero el tiempo se echa encima, no lo consiguen localizar y al final incluso la oferta bajan un poquito, la oferta tal, no lo ven claro, entonces Fernando como que no lo ve claro al mismo tiempo y deciden pues renegociar otra vez con el Real Madrid y quedarse, ¿no? Quedarse en el Real Madrid al menos una temporada. Lo que ocurre es que Fernando, al hablar con su agente, pues digamos que rompe con él y lo que quiere hacer es elaborar un plan a un año vista para entonces ya sí realmente, aunque los Nets pierden los derechos sobre Fernando, se ujú. convierte en agente libre y a través de Miguel Ángel Paniagua, otro de las figuras míticas y todos los nombres míticos de la historia de Fernando y de todo el baloncesto español de la época, elaboran un plan para a largo plazo, bueno, no tan largo, sino a medio plazo ya, digamos que conseguir que los Portland Trail Blazers, la franquicia para la que trabajaba como ojeador Miguel Ángel Paniagua, pues ya lo consideren en serio y le hagan otra oferta, Sí. pero al año siguiente sería. Tema, Juan Francisco, lo has nombrado. Era la guerra, o sea, en el Sí, campus, evidentemente, eran 10 12 tíos, de los cuales iba a seguir en la plantilla uno o ninguno. Entonces, exacto. claro, él se iba a pegar con eso. De hecho, bueno, hubo un codazo que casi le Sí, revientan un sí, sí, sí. diente, le saltaron, pero bueno, o sea, el tío se daba cuenta, cuenta que de compañerismo evidentemente cero, tanto en Pero, este campo como en el de Portland, y él demostrando lo que tú dices, incluso estando lesionado, pues que lo podía hacer muy bien, porque sí, aquí Al Menéndez, bueno, ya habían hablado, era, oye, tú vas a ser el suplente de Buck Williams, no vas a tener muchos minutos, pero oye, a lo mejor tienes tus 8 o 10 minutitos claro. saliendo detrás de él, que te sirve para sentarse en la liga, entrenando con Buck Williams todos los días, aparte un tío, entre comillas, parecido a él, ¿no? O sea, tíos Sí, móviles, tíos fuertes altura, pero delgados. altura similar Eso también, es, no eran Yo, demasiado grandes para los estándares de un 4 en la NBA, ¿no? eso es. Yo creo que ahí el tema es, ya lo hablaremos luego, que Fernando era un 4
pero Sí. era un 4-5, o sea, era un Sí. ala pivot hacia pivot, que ahí Buck Williams también, porque la verdad que el tío no tenía buena mano y eso, pero No. hay otros 4 que dices, bueno, pues Andrés Jiménez, ¿no? Es un Sí. 4, pero alero. Entonces ahí en la NBA ya veremos que pues eso, le hicieron la pirula o no entendieron. Pero lo que hay que decir es que ya solo ir al campus era la hostia, que Sí. lo hizo muy bien y se quedaron con su matrícula, ¿no? Exacto. Además, los Nets, si no recuerdo mal, también tirando de memoria, el año anterior habían tenido a Sí, Oscar Smith en correcto. el campus Sí, sí, sí. y a un tal Hervé Dubuisson, un francés, Sí. que era una estrella en la liga francesa, que era un anotador, pero que de defendía lo mismo que No, yo no, con 50 años. el Pues, francés, yo me acuerdo de los 80, era un jugador, lo que pasa que estaba como las maracas de Antonio exacto. Machín y eso lo vieron. A Oscar lo quisieron, Lo pero quisieron. aquí viene el punto, y es que hasta el 7 de abril de 1989, Sí, los jugadores que pisaban la NBA se consideraban profesionales, el resto eran amateurs, que te tienes que reír, sí, y no podían jugar con las selecciones. Oscar no iba a renunciar, le pasó a Dalí Pajic, ya hemos dicho, en los 70, y le pasó a otros jugadores que no querían, también Medellín, también otros. Entonces, Fernando también es cierto que lo que tú dices, cuando vino a España y firmó, bueno, tuvo ahí un accidente de coche, sí, con el Mercedes de Antonio de Miguel, pero bueno, pero ahí sobre todo, claro, todo el mundo le presionaba el Madrid para que estuviera, y claro, el Mundial iba a ser en España, y él lo exactamente. reconocía, y dice, coño, es que me está llamando todo Dios, que no puedo dejarles. Entonces, claro, Fernando, un chaval de 23 años, y aparte él tenía el compromiso, o sea, él quería también. Claro, esto es la eterna cuestión, es que las mal llamadas presiones externas, ¿no? Porque claro, son demasiadas presiones del Real Madrid, de la selección, de Antonio y de Miguel, de la federación, Bueno, de mucha cada gente, uno tira para para su su lado. corral, Es ¿no? perfectamente entendible, pero Es, es como hablamos de Oscar. Si Oscar dice, bueno, tengo el compromiso con la selección, Oscar era un enamorado de la selección brasileña, le encantaba jugar, jugó hasta los, no sé, hasta los 38, 39 años en la selección, una máquina absoluta, un tío totalmente adaptado, un tío comprometido. Pero yo no sé si a Oscar, que también le ofrecieron un contrato que no sé, quizá 100, 150 mil dólares, si le hubieran ofrecido 300 o 400 mil dólares en los Nets, habría aceptado y habría... Es que es una pregunta que no conocemos la no, respuesta. la realidad, Juan Francisco, es que todos los jugadores que fueron, incluidos los que fueron en el 89, ¿no? Sí, Marchulenis, Volkov. Volkov, Palspal, Petrovic, y luego después, todos apostaban ellos, o sea, no era un tema Sí. de pasta ni de No, nada. Quizá el primero al que realmente persiguieron y le dieron un pastizal y realmente ellos hicieron mal fue más por ir que el jugador fue Kukoc, que se efectivamente. le criticó a Kraus, y yo creo que, bueno, esto ya lo hablaremos en el programa, pero sin Kukoc yo no veo a esos Bulls dominando el segundo El triplete de segundo la triple, manera que sí, lo hicieron, y Kukoc efectivamente. fue, y eso que yo humildemente pienso que se equivocaron, porque yo creo que a Kukoc le pusieron cachas y lo llevaron más a las posiciones de tres, incluso cuatro a veces cuando hacía falta, cuando yo creo que él era un tres con tendencia a ser incluso escolta, Sí, incluso base. Yo creo que pero bueno, eso es parece una otro tema. historia. El Sí, tema es que ahora, Fernando, como tú dices, había estado Oscar, él sigue en el Madrid, ya cerrado. Aparte, una cosa que se ve y tú cuentas en el libro es que él tomaba una decisión y se acabó, o sea, no estaba sí, ahí pensando. mareando, mareando Eso es. perdido. Entonces, se acaba la aventura, preparan lo que tú dices, el plan, y toda esa temporada, 85-86, no llegan a la final de la Copa de Europa porque, bueno, ahí estaba Zalgiris, estaba Cibona, ellos no lo hacen. Si ganan la Liga, ganan la Copa del Rey. El Mundial, ya hemos dicho que solo se metían dos, o sea, no era como ahora que se meten cuatro y juegan cuartos, sino que hubo un partido con Brasil que se perdió, aparte bien, que ya hemos Sí, dicho, no estaba Epi, Oscar Nojoso, luego con la Unión Soviética, que se podía haber hecho algo, se perdió y ya solo se puede jugar del quinto al octavo, que se consiguió el quinto contra Italia, si no me equivoco, el quinto sí, sexto puesto. exactamente. Fernando jugando bien, y ya todo Dios sabía que él lo iba a intentar y se iba a ir. Y es cuando llega el Exacto. campus, bueno, con el vicepresidente de Operaciones Deportivas, Morris Bookwalter, que también Sí, apostó por él, Paniagua, y él ya se va allí.
Hombre, lo bueno es que ya tenía la experiencia, sabía lo que se iba a encontrar, pero y lo vuelve a hacer muy bien, ¿no? Y ya casi a las primeras de cambio ya lo tenían fichado, ¿no? Pues sí, además Paniagua, yo recuerdo que cuando toma contacto con Fernando Martín y bueno, él trabajaba en Portland como ojeador, él nombra cuatro o cita cuatro nombres de jugadores europeos muy apetecibles para el futuro de Portland, que son Fernando Martín, Drazen Petrovic, Arvidas Sabonis y Rick Smith, el holandés. Tonto no era, ¿no? Paniagua, No, bueno, nunca lo ha sido. yo tengo estos cuatro prospectos para el futuro de Portland. Tres de ellos jugaron en Portland y Rick Smith, al final, si no recuerdo mal, fue el número 2 del draft. Correcto, del 88, detrás de Danny Manning. Exacto, y fue a Indiana. Joder, y lo hizo Pero bueno, muy bien. Ese sí que era un jugador hecho totalmente para la NBA y de hecho lo demostró con un jugador con una mano y con una capacidad increíble para su tamaño, ¿no? Sí, hombre, Y tuvo una carrera muy buena. O sea que Miguel Ángel... Fue a la universidad antes. Sí, claro. Era holandés, pero era un producto americano 100%. Sí. Era como Schrempf en Alemania. Pues era alemán, pero era un producto total y exclusivamente americano. Entonces, pues bueno, como dices, el buen ojo de Miguel Ángel Paniagua, con nuestros cuatro nombres. Sí, hombre, pues claro. Fernando Martín es uno de ellos. Sabonis, cuya elección por Atlanta fue revocada en el draft del 85 y volvió a ser seleccionado el año siguiente. Sí. Y Drazen Petrovic, que ya todos conocemos su andadura un poco penando por los Blazers de Portland, ¿no? Pero bueno, Fernando, como dices, pues con esta labor a medio plazo, pues consigue ir al campus, lo hace muy bien. Y cuando acaba, él sabe perfectamente que los Blazers le van a ofrecer el contrato garantizado por un año y que, Eso es. y que aquí ya no hay vuelta de hoja. Entonces, pues ya esta oportunidad no la puedes aprovechar, ya no puede volverse atrás, tiene que ir hacia adelante y es cuando ocurre la famosa anécdota de la camiseta que no estaba acentuada, que no tenía el Martín con el número 10 y bueno, para ir demostrando que él, a pesar de ser un rookie, de ser un novato y de que ser un extranjero, que era muy raro en aquella época, pues bueno, él dice, estos son mis condiciones y tenéis que cumplir lo que yo diga dentro de un orden. Claro. Ahí, ojo a los nombres que había en el campus. Sí. Walter Berry, también rookie, que entró, aunque lo traspasaron a San Antonio. Este era muy bueno, este era la hostia. De hecho, en la NBA lo hizo muy bien, ya contaremos que luego, bueno, salió. Luego, Fasulas, que estaba por ahí. Brian Jackson, el compañero de Fernando. Y Kiki Van de Wey, que fue por ahí y que le cogió, el que le hizo un traje que, claro, Fernando salió y dijo, oye, y este tío son todos así. Dice, no, es que este es de los 5 mejores talentos ofensivos en la NBA, pues este tío puede estar ahí, o 5 o 10. Y claro, un cañonero de primera división, vamos. Un jugadorazo como la Copa de un Pina en eso. Entonces, claro, Fernando, pero bueno. Y bueno, lo que tú dices, ¿no? $150.000 anuales, menos de la mitad de lo que ganaba en el Madrid, con lo cual ya decimos, era una apuesta suya. Y ahí hay un movimiento en el banquillo, ¿no? Exactamente. También vuestro añorado Jack Ramsey, el doctor Jack Ramsey, pues abandona después de... No sé cuántos años estuvo, ayúdame tú, 10, 12... Estuvo desde la 76-77, que fue la primera. Cuando ganan el anillo en la Blazer Mania, ¿no? 10 años. 10 años justo. Claro. Y bueno, abandona a Ramsey y entra un entrenador con poquísima experiencia en NBA. Había sido ayudante, entrenador asistente en los Nets, si no recuerdo mal, y en Milwaukee. Venía de una universidad también de la NCAA, pero tampoco una universidad de primer orden. Y pues consigue hacerse con el puesto, un entrenador rookie, más con tendencia a la escuela universitaria que profesional. Digamos, una ruptura absoluta con el método de Jack Ramsey. Y bueno, pues se encuentra, claro, un entrenador debutante, pues, ¿cuál es su tendencia natural? Pues confiar en la gente veterana y que sabe que le va a sacar las castañas del fuego. Y es que el equipo de Portland entonces, no me acuerdo de los 12 jugadores, pero estaba por ahí Terry Porter, Drexler, Kenny Carr, Van de Weyck, por supuesto, Kenny Carr, Steve Johnson, Sam Bowie. Correcto. Es que tenían un plantillón de la leche. Entonces, claro,
ahí no era difícil. Jerome Kersey, sí, que se me olvidaba. Sí, Jerome Kersey había llegado el curso anterior. Sí. Claro, esta gente, tú fíjate, los que jugaron, y bueno, Walter Berry, pero tú fíjate, los que jugaron más minutos, mira, era Kiki Van de Wey, Clyde Drexler, Terry Porter, que había llegado también. Sí. Sam Bowie, que había sido rookie el curso anterior, que había sido, bueno, jugó solo 5 partidos, pero estaba ahí. Luego estaba Steve Johnson, que fue el pívot que entró por Bowie, o sea, desde el banco. Kenny Carr, que era el que jugaba en vez de Fernando, de 4, que solo jugó 49. Luego comentaremos que hubo mala suerte con lesiones, pero claro, lo que tú dices, Jerome Kersey, Jim Paxson, Caldwell Jones, que era un veteranazo que jugó 78 partidos. Kevin Duckworth, que entró también, vino de San Antonio y se fue haciendo hueco, que ya contaremos ahora la anécdota con Fernando. Y luego estaba por ahí, pues eso, Fernando, Joey Binion, otros. Pero claro, ahí un plantillón de la leche y él, como tú dices, yo creo que en ningún momento, aparte de la falta de minutos y eso, bueno, para empezar, de rookie no lo trataba nadie porque todos decían, le veían en las pesas, este tío era el más fuerte y dice, bueno, que como le digamos que nos lleve la mochila, nos arranca la cabeza, como era normal, porque claro, este era como cuando Sabonis llegó, ¿no? Claro, ya no era ningún rookie. Pero, claro, Schuller empezó a pensar que es que, como, claro, Fernando tenía movilidad a jugar de alero y claro, Fernando estaba más perdido que un pulpo en un garaje. Claro, él al principio bueno, yo recuerdo el primer partido que fue como una especie de flash para todos los aficionados, que él jugó al final 2 minutos, un partido que tenían perdido ya contra Seattle y bueno, le saca simplemente pues diga, bueno, ya tengo el partido perdido, minutos de la basura, pues vamos a sacar aquí al español y además con los tres periodistas españoles que habían viajado hasta allí para verle y tal. Bueno, en fin, que fue un acontecimiento aquí en España y aunque fuera un partido perdido y que no tenía nada que hacer, pero bueno, fue un gran acontecimiento. Pero claro, a partir de ahí, Fernando, los siguientes, tiro de memoria también, 4 o 5 partidos, él no juega absolutamente nada. Entonces empieza a pensar, bueno, esto no va a ser tan fácil, entre comillas, como yo pensaba. Y bueno, la situación puede que sea un poquito complicada. Y es que a pesar de eso, como dices tú, Sam Bowie se lesiona en el quinto o sexto partido, no vuelve a jugar, es un jugador interior. Steve Johnson, que era suplente, entra por él. Luego Kenny Carr también tiene problemas de lesiones. Tampoco pone a Fernando, sino que se inventa otras opciones. Pone a Caldwell Jones de titular, a Steve Johnson de 4, en fin, a Jerome Kersey incluso le pone de 4 partidos. En fin, digamos que elabora cualquier plan antes que poner a Fernando o darle una cierta importancia. Sí. Entonces, ahí es cuando se empieza a dar cuenta de que la cosa no va a estar muy clara y que, digamos que su situación no iba a mejorar demasiado. Y a pesar de todo eso, y luego además, como dices tú, traspasan ¿cómo se llama? Bueno, traen a Kevin Duckworth de San Antonio por Walter Berry, que es lo que hablábamos antes, y digamos que traen otro jugador interior para hacerle sombra o digamos para ocupar el o la plaza de Fernando. En fin, que la cosa no está para nada clara. Además, el tema tiene problemas de lesiones, como no, otra vez, con temas de tendinitis, con temas de la espalda. Y lo que hablabas de la anécdota con Duckworth, que casi recién llegado, pues le reta a una especie de 1-para-1 digamos, para foguearse un poco y en un lance, pues le parte la nariz, le pega un codazo y luego le comentan los compañeros que cómo se le ocurre aceptar un 1-para-1 con un jugador recién llegado y que no tiene un contrato garantizado, ¿no? Y que juega en una posición similar. Entonces ha caído, digamos, en la novatada y esto le retrasa aún más su preparación y su integración y Fernando pues pasa una temporada pues sin, a ver, dicho de alguna manera, sin pena ni gloria, digamos, en importancia en el juego, ¿no? Juega algún partido medio bien, algunos minutos, pero nunca llega realmente a sentirse. Y eso es lo importante en un jugador ambicioso como él y que está acostumbrado desde muy joven a ser la estrella, es que nunca se siente importante y nunca se siente integrado en un equipo. Entonces, a la larga, yo entiendo perfectamente que él se siente deprimido y decepcionado. Hombre, a ver, hay muchas cosas que comentar. Primero,
Que por allí creo que los periodistas fueron Sisto Miguel Serrano, ¿no? Sí, Manolo Lama, Fernando Laura y sí. uno más. Entonces, claro, año 85, bueno, nos estarán escuchando gente veterana. Si nos escucha algún joven, en el año 85, para empezar, NBA en España no se veía. No, Algún documental en sí, algún bar de estos míticos, creo que había uno en Zaragoza, otro en Madrid, que te ponían un tío sí. que traía una cinta a un partido hace 3 meses, ya está, pero eso de League Pass y eso, vamos, eso ni Nada. soñarlo. Entonces, era, como tú dices en el periódico, era ir a la luna, Sí, eso lo primero. Él, Fernando, ya hemos dicho, o sea, Fernando estaba acostumbrado a jugar, a siempre. ser importante, a ser el mejor. Entonces, él era consciente de que iba a sufrir, pero claro, no así. Yo creo que él, de hecho, hay declaraciones ahí, tú lo recoges en tu libro y hay por ahí Sí, otras que es, oye, yo voy a acabar jugando y triunfando. Claro, cuando él veía que se machacaba, que lo hacía, y de alguna manera yo creo que el entrenador ya le descartó y si encima sí. pensaba ponerle de alero, porque claro, ahí es ¿cómo se veía en los entrenos contra los demás, Juan? ¿Qué sensaciones tenía? Yo, bueno, la impresión que me da, yo creo que él, no voy a decir que se sintiera el mejor, pero que él No. se veía capacitado para decir, joder, yo puedo jugar aquí, ¿no? Claro, aquí lo curioso es que él, a ver, todos los jugadores tienen su ego y Fernando Martín no era, no era, digamos, diferente a los demás, pero él se siente que puede jugar, que puede contribuir. Eso es lo importante, que tú te sientas, no de la estrella, pero que te sientas que contribuyes a la labor del equipo, que contribuyes a sus resultados. Si un jugador juega cada 5 partidos, juega 5 minutos, de vez en cuando y en un partido decidido, o casi, o a lo mejor al principio, en el segundo cuarto, para dar refresco y tal, yo entiendo que no se sienta parte del equipo como alguien importante. Entonces eso te tiene que ir minando poco a poco. Dice, bueno, la temporada tiene 82 partidos, ya llegará mi oportunidad, pero ves que pasan los partidos, no llega la oportunidad. Y lo curioso es que el entrenador, siempre que le preguntan, dice, no, estamos encantados, lo típico, ¿no? Estamos encantados con la actitud de Fernando, va a ser un jugador importante, seguro que va a tener minutos no, va a ser decisivo a lo largo de la temporada, en fin, los típicos tópicos que se suelen soltar en estos casos, pero que la realidad desmiente totalmente. Entonces él, claro, toma nota y dice, bueno, aquí no voy a tener oportunidad, no me siento bien y al final de temporada, al hacer balance, dices, bueno, yo he conseguido algo muy importante para el baloncesto europeo, baloncesto FIBA, baloncesto español, por supuesto. He conseguido romper una barrera pero me ha... La pregunta es, ¿he tenido la recompensa que yo esperaba? Eso para muchos sí y para otros muchos no. Y ambas posturas son perfectamente respetables. Claro, es que aquí el tema está, yo insisto, que él en ningún momento contó con el entrenador y yo creo que ya entró, y luego entró en esa dinámica de la mala suerte, ¿no? De se Sí, lesiona Kenny Carr, se lesiona él, me parte en la nariz, el que me la claro. parte es el que coge mi puesto. Entonces, Exactamente. de alguna manera. Luego, a mí hay una cosa que, no, fracaso, ¿no? Tal, no sé Bueno, qué. Yo, en ese sentido, dice, vale, ¿cómo defines fracaso, no? Porque dice, no, puede ser, oye, no cumplir las expectativas, vale, pero coño, es que esto yo me río mucho, esto es como lo de LeBron James, ¿no? No, es que ha hecho un récord en las finales, yo qué sé, 4-6, no sé qué, digo, pero habrá que llegar a 10 finales, o sea, claro. ¿será mejor eso que llegar 3 veces y ganar tres? Joder, será mejor llegar cuantas más veces mejor, ¿no? Entonces esto de Fernando es, oye, que es que nadie fue, nadie lo intentó, nadie se atrevió y él fue, Mm, entrenó. Es cierto que como tú dices, yo creo que él acabó y dijo, yo no estoy aquí para, aparte, bueno, ya comentaremos que hubo ahí un cierre patronal, pero vamos, sí, yo fracaso, joder, fracaso es ni siquiera intentarlo, exacto. simplemente que él evidentemente, tampoco vamos a decir que Fernando Martín estuviera para jugar 40 minutos y meter 25 puntos, pero hombre, tener un papel en un equipo de séptimo, octavo hombre, o incluso, oye, un titular tipo Rambis, tipo Yavaroni, que yo creo que Fernando era mejor que ellos, oye, pero claro, pues si no das en ese punto ideal, pues claro, es que ni siquiera, yo creo que a él ni siquiera le dijeron, oye, toma estos 10 partidos, 20 minutos, a ver qué puedes A ver hacer. qué pasa. Sí, ¿Sabes? claro. O sea, no tiene ningún riesgo prácticamente. Si el equipo se iba a clasificar para playoffs,
jugara él 0 minutos o jugara 15 o 20, ¿sabes? Se iba a clasificar Eso es. igualmente. Sobre todo al principio de temporada, claro. No te digo en playoffs, ya es otro mundo diferente. Pero bueno, la palabra fracaso es que es una palabra muy peligrosa en el deporte. Sí, yo creo que sí, porque yo lo que no digo que no se, que se puede decir, ¿eh? Lo que digo es, claro, sí. claro, pero entonces, el que ni siquiera ha ido, ¿cómo lo Claro, calificamos? Porque claro, Fernando luego vino a Europa y seguía siendo de lo mejor. Entonces dice, joder, y claro, entonces el que ni siquiera ha ido, ¿qué es? Un fracaso rotundo y absoluto. claro. Entonces, Para por mí es ejemplo, poner el estándar. O sea, ¿cuál es? O sea, ¿qué tenía que haber hecho? O sea, Fernando probó en un buen equipo. Oye, pues muy bueno, sí. eso es. Ni siquiera le dieron o sea, la oportunidad de decir, oye, sal y hazlo mal. O sea, Claro. porque jugaba siempre los minutos de la basura. Claro, comparándolo con otros jugadores un poco posteriores, es como decir, ¿qué jugador tiene más mérito? ¿Fernando Martín o Dejan Bodiroga, por ejemplo? Sé que es una comparación un Sí, poquito sí, sí. tira con Pero pinzas, pero Dejan Bodiroga tiene una historial en Europa increíble, de los mejores de la correcto. historia, pero nunca fue a la NBA. Si hubiera ido a la NBA, ¿qué habría pasado con él? ¿Habría jugado 10 minutos por partido? ¿No habría jugado nada? ¿Habría jugado mucho? Es que no tenemos ni idea, ¿sabes? Era un jugador que se adaptaría a la NBA. Quizá no, porque era un poco lento en sus movimientos y tal. Habría tenido que cambiar su modo de jugar. No lo sabemos. Entonces, una persona, un jugador como Fernando, que él, sabiendo que iba a ser muy complicadísimo estar en un equipo tan bueno como los Blazers, hablar de fracaso en ese momento, pues Yo yo la verdad es que no. no lo utilizaría. Y en esa Decepción NBA, en esa NBA, efectivamente. que es que yo De- insisto que cuando han ido todos los demás, que Sí, Pau el primero, ¿no? Y luego Raúl López, hay que sí. reconocer que, bueno, los dos Gasol, Ricky y Calderón, pues tuvieron una carrera, bueno, Increíble. los dos primeros sobresalientes y los otros, oye, notable. Luego Raúl se lesionó, el resto han sufrido, pero coño, ya había ido mucha gente, se les habían abierto las puertas. Yo insisto que es que aquí no había ido ni Dios, ni en los mejores europeos, ni los Gloukov fue el único. Y luego Sí, se fue Fernando y pasaron 2 años hasta que fueron. Entonces, claro, yo, vamos, para mí, de hecho, él, cuentas a él, bueno, él tuvo sus experiencias, ¿no? Profesionales y personales, pero él, después de analizar, él se lo tomó como un paso más en su carrera, ¿no? Como decir, oye, pues he exacto. venido, he entrenado, he visto cómo, oye, cómo se juega aquí, cómo se entrena, he entrenado con buenos jugadores y Sí, simplemente, oye, es un año, he visto lo que es estar en el fondo del banquillo, estar exacto. dando palmas y bueno, pues oye, me ha enseñado y yo creo que eso es una muestra de inteligencia, ¿no? El decir, oye, pues voy a sacarle la experiencia positiva a esto que no ha ido como yo quería. Exactamente. Como hablaba él, vivía muy deprisa en todo, vivió muy deprisa toda su vida y digamos que había quemado, entre comillas, había quemado una etapa en 9, 10 meses de temporada, había quemado una etapa totalmente decisiva para el deporte español, ¿no? Entonces él, Joder. bueno, sintió que quizás al acabar la temporada debía probar o debía intentar adaptarse en otro equipo, quizá no con tantas aspiraciones, digamos, cambiar el hábitat de trabajo, como lo hizo Drazen Petrovic posteriormente, porque, claro, si, Correcto. hablamos de fracaso otra vez. Si Drazen Petrovic hubiera estado un año en los Blazers Y se y con lo vuelve. que hizo, y entonces dijera, buf, casi que me voy a volver a Europa. Entonces, ¿se habría hablado de fracaso también, habiendo tenido el historial que tiene y que luego tuvo posteriormente? ¿Es un fracaso? Pues tampoco realmente fue un fracaso, simplemente. Él, digamos que aguantó ahí por las circunstancias diferentes que tuvo, que no son comparables a la de Martín. Aguantó y luego tuvo la suerte de ser traspasado. Y ahí es cuando, curiosamente, a los Nets, por cierto, y ahí es donde tuvo la suerte y la fortuna y el acierto, por supuesto, de despegar Hombre, y convertirse en un jugador ya mítico y legendario, si no lo era ya antes, claro. él apostó, aparte ahí Petrovic tomó una serie de decisiones Sí, correctas, ya hablaremos porque a él le pusieron como un animal y se dio cuenta que estaba perdiendo tiro y dijo, no, no, vamos a bajar kilos, vamos a entrenar y lo que tú dices, oye, que no me quieren aquí, yo voy a me seguir voy a otro sitio. entrenando, me voy a otro sitio, Claro, oye, y ya llegará mi oportunidad. Bueno, como llegó, la verdad que él claro, lo hizo muy bien y claro. yo ya te digo, ahí tenía... Y luego... Bueno, él ya vuelve a Madrid,
no, luego en el Eurobásquet del 89 él no va por problemas físicos, que podía haber acudido. Claro, Bueno, realmente sí, los problemas físicos le acompañaron prácticamente sí, la desde espalda. entonces, porque cuando ya firmó otra vez en el 87, en el verano, después del lockout que hablabas antes, un pequeño lockout que hubo en la NBA, no se permitían transacciones, no hubo movimientos, se quedó sin tiempo, probablemente en otro equipo habría tenido más posibilidades, seguramente, los San Antonio Spurs se habló de ellos, se habló de Miami, una franquicia recién creada con capital español, porque Julio Iglesias estaba ahí metido. Entonces, podía haber sido un jugador importante y bastante atractivo para el mercado en Miami. En fin, bueno, muchas componentes hay aquí. Pero luego, una vez que se queda sin tiempo y reficha por el Real Madrid, pues vuelve a perderse un montón de partidos al principio por problemas de lesiones, de espalda, en fin, de lumbalgia. En fin, que ya la acompañaron todos estos problemas durante son 2 temporadas más que estuvo en el Real Madrid y el inicio de la última. Y bueno, entonces es un jugador que seguía siendo de los mejores, un jugador decisivo, pero un jugador que había cambiado en algo su manera de proceder y probablemente digamos, su importancia debido a problemas físicos, básicamente. O sea, a pesar de que el contrato que tenía era increíble, estaba pagado como uno de los mejores de Europa, en fin, seguía siendo un jugador muy importante, pero ya quizás con algo menos de dependencia del equipo sobre él. Sí, bueno, ahí ya decimos, él vuelve, está. Oye, ¿hay constancia de que él con Drazen hablara del tema de la NBA, que Drazen le pidiera consejo o él le diera? Yo no tengo constancia de que sucediera, pero no tiene por qué no haber sucedido. Probablemente sucediera y hablaran de NBA y bueno, ya sabemos cómo era Petrovic también y él tenía entre ceja y ceja, Sí, aunque no. no, cuando estuvo en Madrid no lo decía mucho, pero bueno, tenía entre ceja y ceja ir a la NBA y probar. O sea, él se sentía, otro jugador muy ambicioso, se sentía con grandes posibilidades de haber, como de hecho demostró posteriormente, como de integrarse allí y destacar. O sea, Drazen no se conformaba con integrar la NBA, él quería otro verbo diferente, no quería integrar la NBA, no Sí, quería ser luego, parte, quería ser importante en la NBA, quería eso destacar allí. es. Sí. Luego, ahí hablas también en el libro y bueno, y se ve, ¿no? Fernando era un muy familiar, ¿no? Tenía 3 hermanos, Sí. Ricardo, Pedro y Y Antonio. Antonio, claro. Bueno, Antonio le acompañó. De hecho, Sí, Antonio iba a Pepperdine, se lesionó la rodilla, luego creo que le denunciaron de que había sido profesional. Bueno, hubo un lío, pero sí. él también, sus padres, ¿no? Él, bueno, se sintió allí un poco desplazado. Él estaba acostumbrado a la camaradería europea. Él dice que Claro. allí, aunque tuvo, bueno, buena relación, pero que esto, que No, era no, otro rollo, que era otro rollo, sí, era, sí. era otro. Entonces, yo, mi sensación, yo te digo, Juan, yo creo que en este caso yo creo que hizo bien, así como hay otros, yo qué sé, Jules, yo siempre he defendido que no hubiera pintado nada allí, más a la edad que le llamaron, pero yo creo que Fernando, oye, con la juventud que tenía, la pena, yo creo que, bueno, esto no está José Manuel, él opina que no, que en New Jersey no necesariamente le hubiera ido mejor. Yo creo que sí, porque creo que allí habían apostado a saco por él Sí. y yo creo que de suplente eso, jugando sus 10 minutitos y que lo hubiera hecho muy bien. Mm. Claro, la situación ideal para mí hubiera sido lo que te digo, pues un equipo tipo los Lakers, un equipo bueno que dijera, oye, necesito un 4 peleón para pegarse ahí 15, 20 minutos, Mm. que le pueda sacar de titular. Lo que pasa que bueno, pues no sé, Dios, no sé cuál es tu sensación de la Uf, aventura de Fernando global, tanto New Jersey como Portland, que hombre, después de haberlo analizado tú. sí, digamos, la sensación o la conclusión que sacamos es que peor que en los Blazers, es difícil encontrar un equipo donde le habría ido peor que en los Blazers. O Sí, sea, sí, con toda pues la no, mala suerte jugar y toda menos era ya no haber estado en la liga, claro. Claro, efectivamente. O sea, yo creo que en New Jersey lo habría hecho mejor. Habría jugado sus 10 12 minutos, depende del partido y de la circunstancia, pero bueno, era un jugador de 8 puntos, 5 rebotes por partido. Que es un jugador de rotación, es un octavo hombre, o sea, es un jugador que puede jugar, no sería titular, pero es un jugador que puede jugar y que puede contribuir y sentirse
que realmente está contribuyendo para el destino del equipo, porque en los Blazers no se sentía así. Entonces, ¿qué era mejor? Como dices tú, nunca lo sabremos. ¿Habría sido mejor un jugador o parecerse a Rambis en los Lakers? ¿O habría En el, sido en mejor el rol, yo creo que en el rol? Fernando En el era un rol. tío, Sí. o sea, Rambis, que bueno, alguno nos ha criticado, joder, es que alabáis a Rambis. Digo, coño, es que es muy difícil asentarse en la liga. Bueno, la prueba es que un tío como Fernando Martín, pues no encontró el hueco. Entonces Exacto. Rambis encontró su hueco y se agarró y jugó muchos años y titular en un equipo campeón. Pero yo creo que en ese rol, evidentemente, Fernando, yo creo que lo hubiera hecho de manera diferente, porque, insisto, y Fernando jugaba muy bien al baloncesto, era un tío que sabía pasar, sabía jugar en equipo, era duro en defensa, no era, y insisto, jugando de 4 esa movilidad, lo que pasa que, pues eso, nunca encontró ese caminito, ¿no? Para El abrirse. nicho. No encontró el nicho Claro, adecuado. correcto, correcto. Exactamente. No. Quizá lo que hablábamos antes, quizá en Miami Heat, que era un equipo que estaba recién creado y que estaba cogiendo jugadores de los drafts de expansión. O sea, digamos, jugando con octavos y novenos y décimos hombres de otros equipos. Entonces, quizá Fernando ahí sí habría podido jugar sus 20-25 minutos y ser un jugador de 12-15 puntos por partido y 8 rebotes. Es que eso nunca, desafortunadamente nunca lo sabremos lo que habría podido pasar, pero ¿qué habría sido mejor? ¿Jugar un equipo sin aspiraciones, sin ninguna aspiración de entrar en playoffs, pero jugar sus 20-25 minutos? ¿O jugar en los Lakers 10-12 minutos, como dices tú, como un rol de 4 peleón al estilo Rampis? Yo creo que a él le No lo hubiera sé. ido mejor en un buen equipo, porque yo creo que la manera de jugar, ¿no? Y la mentalidad europea, ¿no? De juego Sí, de equipo. Pero aparte, otra cosa, Juan, que eso, este estigma, bueno, pues sí, quizás hasta Kukoc, repito, bueno, Petrovic lo rompió a cabezazos, pero digo, bueno, perdón, de llegar y triunfar Marchulenis, pero Marchulenis es un caso especial porque Marchulenis ya tenía todas las características de un exterior sí. de la NBA, es decir, físico, buena defensa, buen manejo de balón, buen uno para uno, pero bueno, eso todo, pero siempre, con esas excepciones, al jugador europeo era como, bueno, ven y ya veremos si te damos la oportunidad, coño, que pasó hasta con Gasol, que se pasó 2 partidos jugando 10-15 minutos, dice, Hasta que pero se lesionó el Stromal titular. Swift, sí, 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 Claro, por eso te hostia, digo que es que muchas veces, entonces, Fernando llegó a una NBA, pues eso, de extraterrestres, sí, sí, sí. donde pues eso, no se daba no había esa novedad. Fíjate luego Adelman, ¿no? Sí. Que bueno, no lo tuvo aquí, pero era segundo entrenador, creo, Mm. de Schuller. Fíjate tú luego con los Sacramento Kings, cuando tuvo eh, Stojakovic, sí. Stojakovic y al otro, Y a Divac, y a Turkoglu. y a Turkoglu, sí, sí, sí. Claro, y jugaba, vamos, sin Vamos, ningún, sin sin ningún ningún problema. problema. Entonces, ahí el tema es, claro, ¿qué tipo de entrenador en esa época? Siempre se habla de Pat Riley, ¿no? Pero claro, tenía que haber sido alguien. Yo lo de Portland es, pero claro, ojo, que en Portland estuvo también Audi Norris, que jugó más que Fernando, jugó 3 temporadas, pero claro, que le costó un montonazo y Sí, jugaba con una intensidad tremenda. Norris era buenísimo, bueno, lo claro. vimos en Europa. Entonces, Es que hablamos de una NBA de 23 equipos y 12 por jugadores por equipo, y ahora son 30 con 15 o con con 15. más. O Y más. con ya ciento no sé cuántos jugadores que ya se ha visto y ahora se les da el beneficio Sí, de la duda. Joder, exacto. hasta Bargnani, ¿no? Número 1 y otros. Sí, sí, sí. Ahora, en esa época, yo insisto, claro, el baloncesto en Europa se veía como un baloncesto bastante menor. Sí, efectivamente. Pero bueno, fueron las circunstancias que le tocaron a Fernando y bueno, tuvo que adaptarse y fue lo que le tocó vivir. Sí. Una pena que no hubiera sido más importante, pero en fin, él, a pesar de todo, rompió moldes y rompió, digamos, la barrera y como decía un amigo mío, se pegó la hostia, pero merecido. O sea, merecido, no que fuera merecido que se pegara la hostia, sino que No, fue no. que mereció la pena, que no me explico. Sí, Que mereció la pena haberse pegado la hostia, pero decir, aquí estoy yo y aquí he conseguido llegar donde nadie ha conseguido antes. ese es el mérito, que abrir la Sí, caja ahora se ve fácil, ¿no? Porque claro, dice, joder, pues cualquier chico que ahora destaque, pues le dan la oportunidad y lo que tú dices, y si no es allí, pues es en la NBDL,
en la Liga de Desarrollo y tienen, pero claro, dices, oye, que esto era otro mundo, que era, insisto, ir a la luna. Yo Exacto. la verdad que lo valoro mucho. Bueno, ya iremos, también contaremos los otros que llegaron, porque bueno, este año, por ejemplo, llegó Detlef Schrempf y Uwe Black, Sí. pero claro, eran jugadores Eran americanos, alemanes. eran alemanes pero productos americanos totalmente. Exactamente. Yo siempre ahí tengo, bueno, hubo uno que estuvo a punto, llegó veterano a la universidad, que fue Chosic o Kosic, Sí, que llegó a Brigham Young, si no me equivoco, que tuvo sí, sí, unos sí. brazos. Ese tío hubiera jugado en la NBA, lo que pasa que pasó lo de las selecciones, porque Exacto. ese hacía lo que quería y ese tenía una clase descomunal. Lo Claro, que pero pasa, él llega a la universidad con 20 años. Yo creo que está 3 temporadas, o con más, o con sí, 21 sí, sí, sí. años, y está hasta los 24, cosa extraña en un universitario, pero bueno, y era un jugador que tiene la camiseta retirada en la universidad. O sea, era un jugador, era un prospecto de NBA clarísimo, pero en unas circunstancias pues muy diferentes. Yo creo que, fíjate, yo creo que a Dino Meneguín, que era otro jugador parecido, entre comillas, a Fernando Martín, más veterano, claro. Si hubiera ido a la NBA, probablemente le habría sucedido lo mismo que a Fernando. Yo creo que Sí, no habría sido muy diferente su andadura. no, sí, sí, yo lo creo, sí, sí. Yo sí que estuvo eso, desde las 70-71 hasta las 72-73, promediando 19 puntos y 12 rebotes. O sea, Sí, este sí, sí. tío era, pues eso, Pues era oro era un puro. profesional, era un No, no, es profesional que jugando en la universidad. fíjate, él nació en el 48, Fíjate, claro, esto con que tú 23. dices. Cuando llega, claro, tiene 23, pero bueno, lo que pasa que él, pues eso, luego la NBA no confía, pero insisto, claro, Dalí allí, ¿qué hubiera pasado en Boston? Pero yo creo que no Bueno, estaba acostumbrado. Luego había una diferencia también fundamental y es que hasta que se instauró el triple en Europa, claro, las defensas hombre a hombre no eran muy habituales, había muchísima zona, se cerraban, había que meter de sí, fuera, entonces eso sí era una gran diferencia con el baloncesto estadounidense, que eso se ha sí, visto que los jugadores siempre, sobre todo los exteriores, insisto, Marchulenis es una excepción, pero le pasó a Petrovic, le pasó a Jasikevicius, le pasó a Georgievich, le ha pasado al Chacho, le ha pasado a otro. Ricky no tuvo ese problema, por ejemplo. Entonces, con la bomba Navarro también, estuvo un Pavón, año. Navarro Sí, tuvo y luego también ha correcto. habido otros temas de especializarlos, ¿no? Que lo decía Rudy. Es que me meten en la esquina a tirar triples, que yo sé hacer muchas cosas. Entonces, Sí. bueno, ahí ha habido, pero insisto que compararlo de ahora con el año 85, Nada, ir que no te veía ni Dios. Bueno, cuando llegaba un periodista, claro, eso era la fiesta. Y claro, sí. Fernando allí perdido, le dan el coche, vive en una casa, arréglate, claro, él estaba acostumbrado en el Madrid, pues vete con Corbalán, vete con Iturriaga, estate tranquilo. Y bueno, pues Y cuando vengáis a Estados Unidos, traerme jamón, que es lo que estaba. eso es. Traerme jamoncito del bueno, que aquí se come un poquito peor. Sí, ahí no, ahí en Portland. No. La vida de Portland, digamos que tampoco, climatológicamente hablando, tampoco era muy Sí, atractiva, pero sí, bueno, tampoco era digamos que la. era propenso a la depresión. Pero en fin, Sí, o sea, eran las circunstancias que le tocaron. sí, bueno, yo Que insisto, le- él lo hizo bien, luego ya, hombre, aquí volvió, también tuvo buenas temporadas con el Madrid, sí, se cruzó ya con el Barça, que era en una máquina, y luego, bueno, el accidente desgraciado de sí, coche, que lo, sí, pues, que lo acabó llevó. con su vida, Sí, desgraciadamente. sí, Sí. sí, sí. Pero en fin, ya Bueno, el tiempo que ha pasado, Manuel, ya joder, año fíjate, 89, 89. han pasado 35 años. Yo me Casi acuerdo, se van a cumplir, como, sí, sí. como si fuera ayer que estaba en casa de mi padre, me acuerdo, escuchando la radio un domingo por la tarde Sí, yo y también me que acuerdo. dieron la noticia. Y fue, claro, ahí te quedaba blanco, insisto. Éramos, bueno, pues eso, los ídolos, ¿no? Ahí, insisto, no se ve, se empezaba a ver NBA, pero claro, Fernando, joder, para todos los que habían estado aquí era Sí. la leche y la verdad que impactó mucho. Me acuerdo que tuvieron la capilla ardiente, ¿no? En el Palacio de los Deportes, ¿no? Que pasaron miles de personas. Yo creo que fue en O en la la, Ciudad Deportiva, en la ciudad deportiva, sí. puede ser, Que sí, sí, pasaron sí. un montón, miles de personas pasaron por la capilla. En fin, fue Eso una fue. tragedia nacional porque Fernando, queramos o no queramos, también fue el primer jugador de baloncesto
no deportista, pero sí de baloncesto mediático en España. Sí, joder, O sea, había aparte de líos, por salía en la su... prensa rosa, Sí, acuérdate, sí, no sé sí, si era con Ana muy mediático. Obregón y todo el rollo Sí, sí, que se sí. montaban, que él lo decía, que yo le escuchaba de cada día y digo, joder, pero si yo lo... que me dejen tranquilo, va, el tío era guapete, era joven, había tenido éxito, pues, y él, joder, se alejaba un poco, ¿no? Aparte se le veía un poco ahí, cuando hacía declaraciones que tampoco, pero sí, 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 este era bueno, la prensa rosa ahora Sí, bueno, era un reventó. filón. Le perseguían y él intentaba escaparse de todo este, digamos, el acoso y todo lo que conlleva la fama, ¿no? Era un hombre, en ese sentido, más solitario de lo que le dejaban los demás, porque claro, y además saliendo con famosas, en fin, bueno, digamos que con 27 años tuvo una vida Sí, joder. muy propensa, o sea, muy propensa a acontecimientos y bueno, le pasó de todo en tan pocos años de vida y es una vida, digamos que pasó muy rápido, pero que muy bien aprovechada, Sí, desgraciadamente muy corta, pero en fin. sí. Pues nada, don Muy Juan, bien. ya lo dejamos y nada, muchas gracias por la ayuda en el programa y bueno, esperemos que le guste y le interese a la gente. Muy bien, don Manuel, pues nada, encantado a vuestra disposición siempre y a ver si la próxima vez charlamos con nuestro amigo José Manuel que anda por Sí, aquí. sí, se ha ido a los Pirineos, creo que Se ha, se ha escapado, se ha se ha ido escapado. en tanga y con calcetines y con un cuchillo y me dice que va a venir vestido y nos va a traer un traje a cada uno, o Bueno, sea José que Manuel también es, no a la altura de Fernando, pero es un hombre mediático también, es un sí, hombre hombre, perseguido por las mujeres y bueno, hombre, tiene su éxito. hombre. Ahora lo que pasa es que se ha retirado, que se ha casado, pero vamos, José Manuel, Bueno, bueno, ya le haremos una entrevista, a ver si sale en el Lola. no, no es descartable, no es descartable, nunca se sabe. Muy bien. Venga, un abrazo, Bueno, Juan. Manuel, un abrazo, hasta la próxima, chao.